El Gran Cañón está ubicado en el estado de Arizona y es una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Tiene más de 440 kilómetros de largo que han sido esculpidos por el río Colorado, que viene desde las montañas rocallosas. Y en este viaje vamos a hacer un recorrido para bajar y subir al río Colorado desde el borde sur del Gran Cañón. Conducimos por varias horas para atravesar todo el estado de Arizona, de sur a norte, y llegamos al parque en medio de la oscuridad de la noche. Algunas horas antes del amanecer, tomamos el transporte que nos llevó hasta el inicio de nuestra ruta. Now approaching South Kaibab Trailhead. Entonces, aquí nos vamos. Nuestra ruta inició en el sendero South Kaibab y tendremos que caminar 11.4 kilómetros para llegar hasta el río Colorado. Llegamos al inicio del sendero a las 5 de la mañana y nos dimos cuenta que no éramos los únicos interesados en bajar al río ese día. Así que encendimos nuestras linternas y nos dispusimos a iniciar nuestra aventura en medio de la oscuridad. Eran las 6 de la mañana y mientras los primeros rayos de luz comenzaban a iluminar el cañón, un grupo de mulas pasaba a un lado de nosotros sobre el sendero. No pasó mucho tiempo cuando al seguir descendiendo, la inmensidad del cañón empezó a aparecer frente a nosotros, iluminada por los cálidos colores del amanecer. Los tonos rojizos, dorados y anaranjados pintaban las paredes de roca, creando un paisaje que parecía sacado de un sueño. Venimos bajando por aquel lado desde hace unos 40 minutos. Estamos todavía cuando estaba muy oscuro. Tenemos que llegar hacia abajo. Bueno, esta ruta la tuvimos que comenzar a caminar desde antes de que saliera el sol. Creo que son cerca de 3 horas lo que nos va a tomar llegar hasta la parte baja, hasta el río. 2 horas después llegamos a un lugar que se llama Cedar Ridge. Aquí hay una vista increíble del cañón y se puede ver una meseta que sobresale en el paisaje. Era un poco como lo de los documentales de Kenia, Tanzania, Y después de un pequeño descanso, continuamos porque aún nos falta mucho camino por recorrer. ¿En serio? Bueno, este es uno de los viajes que más quería hacer, bajar hasta el fondo del Gran Cañón. Al menos sé que voy a llegar abajo, no sé si vaya a salir. Es la parte más complicada. Hasta ahora llevamos como unas 2 horas caminando.
La verdad, un paso bastante relajado. Vamos parando, tomando fotos, tomando video, descansando, llevándonos tranquilo. Y la idea es, antes de mediodía, pues ya estar subiendo, ¿verdad? Para lograr terminar el día con luz, por menos que nos toque de noche ya la última parte. Bueno, pues ya vimos algo, un cuervo. Bueno, aquí estamos llegando a un lugar que se llama Skeleton Point. Por allá vamos a pasar ahorita. Para los que no quieran caminar, también está la opción de alquilar una mula. El servicio incluye bajar hasta el río y subir, y por lo que nos dicen tiene un costo de $500 por persona. Han pasado un poco más de 3 horas y ya estamos próximos a llegar al río Colorado. Ya lo podemos ver a lo lejos. Sí. ¿Para qué quiero vivir abajo? No. ¿Otro qué? A mí. Mire, a mí me dicen. Estamos muy emocionados de llegar al río Colorado. A esta hora del día ya se empieza a sentir un poco el calor, así que decidimos refrescar nuestros pies por un momento. Y mientras tanto vemos pasar un grupo navegando por el río. Y así, después de un rato de descanso, decidimos continuar antes de que el calor del día siga aumentando. Este es el puente suspendido del sendero Kaibab. De acuerdo a la información del parque, este puente fue construido en 1928, quiere decir que lleva ya casi 100 años en este lugar, y por mucho tiempo fue el único punto de cruce del estado de Utah hacia el estado de Arizona a través del Gran Cañón. Antes de iniciar el ascenso hacia el borde sur del Gran Cañón, tenemos que caminar un rato por este sendero que va a un lado del río. Para el ascenso vamos a subir por el sendero conocido como Bright Angel.
Este sendero es más largo, este tiene 13 kilómetros de distancia y hay un desnivel de 1340 metros para llegar a la parte alta. Al pasar por este paraje, donde hay un poco más de vegetación, nos encontramos con un grupo de venados bura que se alimentaban tranquilamente y creo que no les molestó mucho que pasáramos a un lado de ellos. Después subimos y subimos por las interminables switchbacks por más de 6 horas. Son curvas en forma de zigzag que parecen no tener fin. Cada tramo que dejábamos atrás se sentía como una pequeña victoria, mientras las paredes del cañón se alzaban a nuestro alrededor, y el borde aún parecía estar muy lejos. Y así, cerca de las 8 de la noche, logramos el reto. Llegamos nuevamente al borde sur del Gran Cañón. Victory! Y así terminamos esta increíble travesía desde el borde del cañón hasta el río Colorado y de regreso. Una experiencia que pone a prueba el cuerpo y la mente, pero que recompensa con paisajes espectaculares, una profunda conexión con la grandeza de la naturaleza. Gracias por acompañarnos en esta aventura por el Gran Cañón. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en el siguiente video.